vamos a continuar con la jornada y contamos ahora, después de la magnífica exposición de Jorge Ollero, con don Rogelio Andueza Urriza, abogado y mediador y coordinador del Servicio de Mediación del Colegio de Abogados de Estella. Nos va a compartir con todos nosotros las experiencias de mediación en el Colegio de Abogados de Estella. Tenemos también en la mesa... Sí, me está preguntando a ver si suben todos. Sí, contamos también en la mesa con la experiencia de don Eduardo, don Manolo Ledesma, que viene en sustitución de doña Maite Virto Ibáñez, porque bueno, ya sabemos todos en qué situación nos encontramos y bueno, no ha podido acudir. Manolo Ledesma es mediador, también es abogado y tiene una gran experiencia en justicia restaurativa. Y por último, contamos también en la mesa con doña Amaia Sanz Oricain, socia fundadora de Mediación Navarra, abogada y mediadora, miembro del Centro de Mediación del MICAP y de la Comisión de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del MICAP. Compañera también. Va a compartir con nosotros el trabajo realizado en prisión de Pamplona durante este año bajo el título La justicia restaurativa penitenciaria en Navarra. Muchas gracias. Buenos días, Egunon. En primer lugar, agradecimientos. Agradecer a la organización, a Mediación Navarra y a Matuquio que nos den esta oportunidad. Estamos encantados. Somos un servicio de una localidad pequeña, de Estella, 13.000 habitantes, de una zona, vamos a decir, periférica, más rural, aquí en Navarra. Y bueno, lo que nosotros queremos exponer es un poquito nuestro punto de vista, desde respecto a lo que es lo que hacemos nosotros, mediación penal. Y bueno, esto es un poco el objeto. Quiero agradecer también, sobre todo también al equipo de mediación de Estella, porque realmente nuestra historia es la historia de un grupo de personas que han puesto pues todo el entusiasmo y toda la fe en la mediación y que somos los que estamos tirando de este carro. Y quiero mencionar también a las compañeras del Colegio de Trabajo Social de Navarra que nos están ayudando mucho. Estamos haciendo comediación, está siendo una experiencia pues, muy enriquecedora. Vamos a ver, mediación. Efectivamente, lo que es la justicia restaurativa va algo más allá y hay varias herramientas para conseguirla. Nosotros lo que hacemos es mediación, básicamente mediación, y conseguir esa justicia restaurativa es nuestro objetivo y es nuestra aspiración. A veces se consigue, a veces no se consigue. A veces se consigue una restauración parcial, otras veces una restauración total, ¿no? Depende de cada caso. Yo voy a ir pasando... Bien, esto es. Aquí hay una breve referencia a una cronología sobre nuestro servicio. Se creó a finales de 2013. Durante 2 años estuvimos haciendo mediación de forma totalmente altruista y gracias al apoyo de los juzgados de Estella. Hay 2 juzgados mixtos y empezaron a derivar poco a poco, de forma así puntual, en mediaciones, expedientes penales, sobre todo de delitos leves. Claro, al cabo de 2 años de mediación, vamos a decir, o de dedicación totalmente altruista, vimos que aquello, bueno, pues que no dábamos, porque cada uno teníamos nuestras profesiones, todos somos abogados, y lo que hicimos fue plantear un proyecto al Gobierno de Navarra que, bueno, pues la verdad que gustó, y a partir de ahí surgieron los convenios con colegios de Navarra, que durante 2 años, 2016-2017, posibilitaron que, bueno, ya contáramos con cierta financiación y que aquello ya empezara a crecer más. Los juzgados empezaron a derivar más. Después, en 2018, ya sale la orden foral
140/2017, que integra la mediación en los sistemas de turno de oficio. Y aquello ya fue un salto cualitativo, y hasta ahora seguimos con esto. Nosotros, aparte, nuestro servicio, hemos suscrito pues, un convenio con la Asociación de Empresarios de Merindad de Estella, la SEME, que tiene un contenido más de difusión de la mediación entre lo que es el tejido empresarial de la zona de Tierra Estella. Y ahora vamos a firmar también un convenio pues, con el Ayuntamiento de Estella de mediación comunitaria y de prevención. He puesto preventiva porque es una cuestión que ha aludido la compañera anterior, porque estamos detectando en Estella que hay una serie de una problemática precisamente con menores, con los chavisques famosos, piperos, con todo esto que queremos de alguna forma empezar también a abordar o estudiar determinados grupos de jóvenes que antes de que empiecen a cometer delitos o antes de que, o cuando ya han hecho algo y llegan a policía municipal, que quizás fuese bueno, antes de enviar todo esto al juzgado, abordar con ellos de alguna manera, de forma preventiva, pues una solución, una solución. Y en eso estamos ahora. En cuanto a números, bueno, pues aquí están en estos años, como se ve claramente, los dos primeros años, 2014-2015, que fueron los que trabajamos de forma altruista, se derivaron 34 mediaciones intrajudiciales, y a partir del 16, cuando ya empezamos a contar con financiación y los propios juzgados lo supieron, porque es curioso, al segundo año de estar trabajando, una magistrada, recuerdo que nos preguntó, bueno, pero a vosotros esto es para Gobierno de Navarra. Y dijimos, pues no, lo estamos haciendo porque creemos que queremos trabajar en esto y queremos que esto funcione, ¿no? En el momento que hubo partida y ellos lo supieron, empezaron a aumentar también más la derivación. Y así hemos seguido hasta ahora. Como se ve en lo que es la mediación intrajudicial, el 2020 ha sido el año del COVID, y ha sido cuando ha habido un bajón pues clarísimo. Aquello nos afectó a todos, pero luego en 2021 se ha recuperado todo. Falta, bueno, ya veis que pusimos una mediación administrativa, que precisamente fue lo que nos dio la idea con este tema de los grupos de jóvenes, que fue precisamente una serie de desobediencias graves que hubo entre unos jóvenes de un chavisque con policía municipal que llegó a mayores, pero que no acabaron en el ámbito penal, sino que acabaron en el ámbito de sanciones administrativas. Pero aquello creó una problemática bastante seria con padres, con los jóvenes, con policía municipal, y tuvimos una experiencia que la incluimos como mediación administrativa, pero que más que mediación pues tuvo más de, vamos a decir, círculo restaurativo, porque ahí integramos a policía municipal, a jóvenes sancionados y no sancionados, al secretario de ayuntamiento, y fue una experiencia realmente muy positiva que llevaron además en comediación dos compañeros del servicio y que encantó al propio ayuntamiento y fue muy satisfactoria. Y falta otra en el año 2021 que hemos, bueno, eso por iniciativa precisamente de mi compañero Bernardo Lacarra, aquí presente, y mía, que actuábamos como abogados con ambas partes. Derivamos a mediación un conflicto entre un ayuntamiento de Tierra Estella y una asociación vecinal del pueblo, del propio pueblo, y también terminó con unos acuerdos que han sido muy satisfactorios. Es una experiencia que nos ha gustado mucho. No la hemos incluido, pero hay que ponerla. Como se ve ahí, no todos los expedientes que pasan por el servicio llegan a iniciarse, porque hay alguna parte que no quiere, llega a la informativa y no quiere, o ni siquiera llega a la informativa, simplemente no quieren. Entonces un 35% no llega, pero un 65% más o menos sí. En cuanto a acuerdos, bueno, son acuerdos con relación a los que se inician. Entonces, de la totalidad andaremos entre el 48 o 50% de acuerdos de todos los expedientes.
Una de las características nuestras es que, bueno, de alguna forma somos un servicio con pocos recursos, vamos a decir, humanos y materiales. No tenemos grandes instalaciones, no tenemos mucho personal, solo tenemos una persona en el colegio que puede organizar ese tipo de cosas, incluidos los turnos de oficio, todo. Entonces, lo que hicimos fue establecer unos protocolos, sobre todo simples y flexibles. Como veis, las derivaciones se hacen desde el propio juzgado por mail. Cuando pongo por funcionarios judiciales me refiero a lo que es la mera logística. Lógicamente, la selección previa pues la hacen las magistradas o los letrados. El reparto y asignación se hacen por sistema de turno, lo hacemos por sistema de turno, pero siempre con un análisis si hay incompatibilidades o no, porque claro, somos todos abogados. Hay veces que ocurre que hay clientes que los hemos tenido y entonces hay que hacer ese previo análisis, la tipología del proceso también, el tipo de conflicto. Entonces, en función de eso hacemos el reparto. El primer contacto y la cita con los mediados lo hacemos directamente los mediadores asignados. Esto es algo que bueno, inicialmente nos lo planteamos si tendría que ser desde el propio colegio la encargada o no, y hemos visto que es bastante importante que el mediado tenga ya ese primer contacto con el propio mediador. Porque esa mera llamada telefónica ya, bueno, pues te pone en situación y ya te pone la voz que te va a recibir, ¿no? Vamos a decir, y es algo importante. Después ya sesión informativa y consecutivamente, inmediatamente después, hacemos la primera. Con cada parte, siempre por separado primero. Creemos que es bueno tener ese primer contacto primero con cada parte, y sesiones hasta cierre, preferentemente conjuntas. Pongo aquí lo de vencer el miedo, y he subrayado un miedo, porque hay una cosa que a nosotros nos llama la atención, y es que cuando alguien entra y dice, pero no me tendré que sentar con la otra parte, ¿no? Pero, bueno, y no necesariamente que se da esto en la víctima, sino también victimario. Y además, como luego comentaré, en nuestro servicio vemos muchísimos casos de denunciante-denunciado simultáneamente. Entonces, y entran con esa prevención, ¿no? Y es muchas veces miedo a ver a la otra parte delante tuya, y miedo también de tu propia, ¿cómo decir?, de tu propia capacidad. De tu propia capacidad. Es curioso cómo te dicen, es que yo no sé si voy a saber, es que no sé si voy a saber cómo decir, o no sé si voy a saber lo que decir. Entonces hay que vencer ese miedo y bueno, que procuren sentarse las dos partes. Si no se puede o se niegan el retorno, pues no se puede, ¿no? Pero entendemos que es importante. Importante también en nuestros servicios son las reuniones periódicas del equipo de mediadores. Ponemos en común muchísimo las experiencias que tenemos, contraste de opiniones, solución de dudas. Bueno, estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo. El consenso para la elección de formación continua, muy importante también. Bueno, pues nosotros siempre ponemos en común, a ver, pues mira, interesaría tener una serie de prácticas sobre habilidades psicológicas, entonces, bueno, pues vamos contratando por el propio servicio para nuestros propios mediadores la formación que entendemos necesaria. Tipología de procedimientos y conflictos. El 88% de lo que afrontamos son delitos leves y el 12% expedientes de diligencias previas o procedimientos abreviados. Bueno, delitos leves, parece que la palabra leve, ¿verdad? Pero a veces hay conflictos que van por un procedimiento de delito leve, pues son realmente, detrás hay un trasfondo pues realmente grave y profundo. Me están diciendo, perdón, que me acerque el micrófono. Mayoritariamente son delitos de lesiones, coacciones, amenazas, maltrato de obra, vejaciones y en menor medida patrimoniales, hurtos, daños en bienes, usurpación.
Son conflictos mayoritariamente de contenido relacional. Problemas de fin de semana se da muchísimo. Yo no sé si estos 2 últimos años que también con el COVID, aunque se ha salido menos, cuando se ha salido desbocado. Más o menos un 40%, y la mayoría son denunciantes y denunciados recíprocamente. Problemas vecinales. Claro, yo suelo comentar, es que nuestro entorno es muy rural, son pueblos pequeños, muchas localidades pequeñas y, como se suele decir, pueblo pequeño, infierno grande. Entonces nos encontramos mucha problemática entre vecinos por cosas muchas veces tontas. Es que me ha podado el cerezo y bueno, cosas de estas, pero que provocan unos conflictos graves, ¿no? Vehículos, he puesto vehículos porque curiosamente se nos dan algunos muy curiosos, que es que llegan los insultos, las amenazas, incluso las agresiones, porque he aparcado el coche delante de mi casa. Son pueblos pequeños que allí no hay grúa ni hay nada, pero delante de mi casa pues no me gusta que aparquen el coche. Y bueno, pues eso un día y otro día hasta que acaban. Es sorprendente, ¿eh? Problemas familiares. Esto ha aludido Manolo antes cuando ha comentado, y es cierto, se da mucho problema relacional en los cuales también encontramos desequilibrios importantes. Padres, hijos, madres, hijos, y bueno, son difíciles. En este tipo de conflictos nosotros solemos aportar también o hacerlo de forma interdisciplinar porque son complejos realmente en algunos casos. Y luego, daños por terceros en bienes sin relación personal ya pues sería el 15%. He puesto ahí un poco los porcentajes que a nosotros nos toca en nuestra circunscripción, vamos a decir. Tipos de acuerdo y soluciones. Contenido moral o ético, 98% disculpas entre partes. Es algo que siempre intentamos, es que es lógico también. En ese tipo de conflictos hay que buscar que las partes se comprendan, que se entiendan y que cada uno asuma la parte que le toca de responsabilidad y que se pidan por lo menos unas disculpas. Económico, asunción de pago, responsabilidad civil. El 85% se llega a acuerdos. Hay un 15% que renuncia. Se ha comentado antes, el que cuando hay una responsabilidad patrimonial se quiere que me paguen, ¿no? Bueno, pues hay un número importante de casos en que no. Vamos a ver, sobre todo lo vemos en temas de lesiones, tabiques desviados, este tipo de cosas que además vienen con un informe forense con sus puntos y que ya el abogado les ha dicho, mira, en el juzgado te corresponde esto. Pero bueno, una vez que ya se sientan y hablan y se explican y se comprenden, pues hay gente que dice, mira, que me da igual, ya está, ¿no? Y se renuncia a esa indemnización. Compromiso relacional. Bueno, pues tener un trato bueno, recíproco y restaurar la buena relación que se tenía son los menos. La mayoría lo que quieren es comportamiento cívico mínimo y correcto entre partes. Decir, oye, vale, nos vamos a tratar educadamente y punto. Pero nada más, no quiero saber nada más. Hola, adiós, adiós. Y luego hay gente que dice que no, que quiere que se recoja, que no quieren volver a tratarse de ninguna manera. Bueno, pues lo ponemos. No quiero que nos saludemos y que nos miremos cuando me cruce con la calle, que no me mire. Pues ya está. Son tipo de cosas. Acogida y percepción sobre la mediación. Por parte de la ciudadanía en general, de lo que es nuestra zona, lo que hay es un gran desconocimiento y una falta de información. Nosotros procuramos hacer la difusión dentro de nuestros medios, dentro de nuestros, lo que podemos, alguna charla, alguna vez en radio, pero la verdad es que la ciudadanía es cuando no le toca o cuando pues lo desconoce totalmente. Por parte de los juzgados de Estella, la acogida, el impulso inicial, como he comentado, fue importantísimo. Y después, ha habido inicialmente fue una derivación modesta, pero ha ido aumentando y la percepción que nosotros tenemos y que nos transmiten ellos es que está funcionando y por eso derivan.
La derivación en familia y civil es bastante menor, fue más tardía y bueno, va aumentando. He puesto que en 2021 no ha sido significativa y es por una cuestión organizativa. En el juzgado de Estella no ha estado la juez titular, ha habido mucho tránsito, vamos a decir, de interino, y eso notamos, nosotros hemos percibido que ha afectado sobre todo a los temas civiles y de familia. Los penales no tanto, porque los penales sí que tenemos también la gran suerte de que hay algún funcionario muy proactivo y que ellos mismos, cuando hay expedientes, lo hablan con el magistrado y entonces ellos mismos son los que dicen, este sería bueno para mediación, hay que derivarlo. Entonces, eso es muy importante también, la preparación en los juzgados, la formación en los juzgados. El apoyo que hemos contado y la percepción que tenemos de los juzgados de Estella, sabemos que no existen otros juzgados. En Tudela ha habido muchos problemas de derivación, pues porque bueno, sus titulares no creen tanto en esto. Y quiero mencionar una cosa que a nosotros nos ocurrió y que ya ha habido un cambio sustancial, y es con juzgado de menores, con Fiscalía de Menores, porque tuvimos una experiencia hace 3 años muy curiosa, dos adultos con menor que se denunciaron recíprocamente, juicio de delitos leves en el juzgado de Estella y juicio de menores en Pamplona. Estella derivó a mediación y se hizo la mediación, terminó con un resultado muy bueno porque además eran del mismo pueblo, vecinos, y en Pamplona no se quiso admitir. No se quiso admitir, yo ahí no estaba como mediador, estaba como abogado y no hubo manera, ni servicios sociales ni fiscalía lo veían, ni lo veían y acabamos en juicio. Se hizo cierto paripé, pero no lo aceptaron. 3 o 4 años después estamos teniendo alguna experiencia similar y ya lo admiten expresamente. Creo que es un avance. Y luego la percepción y la acogida por parte de los mediados, bueno, pues ya se ha comentado. La verdad que la satisfacción es lo que nos transmiten es que es altamente satisfactorio y sale la gente encantada. Llegan con ciertos recelos, pero cuando lo conocen les gusta. ¿Expectativas del servicio de mediación? Pues el futuro de nuestro servicio será la evolución, el futuro será el que imponga la propia evolución de la mediación y de la justicia restaurativa. La previsión, nosotros pues seguir crecimiento continuado de la mediación y utilización de otras herramientas que se irán demandando. Ya he comentado lo del círculo de paz o círculo restaurativo, reuniones restaurativas, pues bueno, pues esto irá viniendo en la medida en que se vaya demandando por el contexto social. ¿Fortalezas que tenemos? Pues el servicio Estella pues es una herramienta de justicia de cercanía. Estamos próximos a los ciudadanos de nuestra localidad. Entonces se nos conoce y eso es una fortaleza para nosotros. Es un servicio además del Colegio de Abogados de Estella, que es una institución ya muy consolidada y muy conocida y reconocida en la zona. Entonces es una de las fortalezas que tenemos. Y luego que es un servicio que se necesita. Cuando alguien tiene una necesidad hay que cubrirla. Entonces, estamos viendo que es muy necesario. Condicionamientos, pues los que pongan las políticas legislativas y gubernativas sobre la materia y su organización. Yo, la exposición que ha hecho Jorge, bueno, pues me ha gustado mucho. A mí lo de la equidad territorial y todo esto, pues creo que es por ahí por donde hay que ir. Importantísimo la financiación y evitar disfunciones. La financiación sobre todo en mediación penal y restauración, justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque en estas ramas la financiación es pública, son servicios que son gratuitos para el ciudadano y esto lo diferencia de otras ramas de la mediación, como por ejemplo el civil o de familia. Que en estas otras ramas, pues lógicamente quien tenga derecho a justicia gratuita, pues tendrá esas herramientas, las tendrá de forma gratuita, y quien no las tiene, las financia.
las paga de su bolsillo. Claro, eso no pasa en penal. A mí una de las cosas que hemos estado comentando, bueno, pues en distintas conversaciones, pues por ejemplo con el tema de la obligatoriedad mitigada, es que lo que produzca es una exigencia de la noche a la mañana de mucho mediador en el ámbito civil y de familia, y que encima esté mejor pagado y mejor financiado. Entonces, bueno, creo que ese tipo de cosas, sin más, yo las dejo, son reflexiones que hacemos que creo que se deben de tener en cuenta, que no acabe siendo la mediación penal o la justicia restaurativa en fin, la hermana pobre de las técnicas o las herramientas de justicia restaurativa. Y en este sentido también, bueno, insistir, también creo que hay que hacer una formación en este tipo de herramientas entre los funcionarios de los juzgados, sobre todo para lo que es la selección previa. Nosotros ahí estamos teniendo a veces, bueno, pues que se derivan continuamente asuntos de determinadas personas que son muy conocidos, pero porque tienen una patología ya detrás que es imposible de mediar. Y tenemos que estar continuamente subiendo arriba a los juzgados, oye, cuidado, tener cuidado, esto no es posible, ¿no? Bueno, este tipo de cosas. Por último, quiero hacer una referencia también, siguiendo con esto, a los servicios de mediación descentralizados y Agenda 2030. La Merindad de Estella, nuestra Merindad, es una comarca periférica con problemas específicos. En nuestra zona está nuestra comarca está la zona más despoblada de Navarra, que es la zona occidental, de Viana hacia el norte. Hay inversiones insuficientes, descentralización. Pero, bueno, pues tenemos una estructura judicial propia que es importantísimo. Es que es importantísimo. 2 juzgados mixtos y un colegio de abogados que han posibilitado precisamente la creación de nuestro servicio. Es que en Navarra, donde no hay juzgado y o colegio de abogacía, no hay mediación actualmente. Entonces, por eso hay que cuidar este tipo de servicios. Servicios como el nuestro son herramientas de cohesión social, de vertebración territorial, de igualdad de servicios para los ciudadanos navarros, que encajan perfectamente con los objetivos de la Agenda 2030. Y por eso es importante, y también me ha parecido que puede encajar, bueno, es una idea que va en la misma línea, que los servicios de mediación trabajemos integrados y en red. Creo que es básico y que es importante. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien pregunta ¿qué es para ti cohesión territorial? ¿O qué es cohesión social? ¿O vertebración territorial? ¿No? Mirar, nosotros en Estella no tenemos punto de encuentro. En Navarra hay 4 puntos de encuentro. Hay 2 en Pamplona, 1 en Tudela, otro en Tafalla. Yo tengo una clienta de Viana que ha estado durante meses y meses, que tenía que ir el sábado por la mañana de Viana a Estella, casi 100 kilómetros, a recoger a su niño de 2 años. Cogía a su niño y se volvía a Viana. Y a las 8 de la tarde volvía al punto de encuentro con su niño a Pamplona a dejárselo al padre y volver a Viana. Esos son 360 kilómetros en un día. Pero lo cachondo del tema, digo cachondo por no decir duro, es que el padre y el niño viven en Viana. Iban los 3 a hacer los 360 kilómetros todos los sábados. Eso sigue ocurriendo. Eso sigue ocurriendo. Entonces, hay cosas que son servicios que ahí es donde se ve lo que es cohesión territorial y lo que es vertebración territorial y lo que es cohesión social. Y que haya servicios como el nuestro en zonas rurales es un lujo que hay que mantenerlo y que hay que cuidarlo. Por eso yo termino pues, pidiendo que por favor nos cuidéis. Nada más, muchas gracias, es que ricasco. Mi esker denoi etortzegatik eta Anamaren partetik beti bezala Maite, Elena eta Amaiai mi esker eta zorionak Europako aste hau antolatzeagatik modu bikainean. Muchas gracias como siempre, como todos los años, por hacernos un poco partícipes
con vuestras invitaciones y sobre todo por el esfuerzo de organizar estas jornadas de manera tan, desde nuestro punto de vista, tan brillante. Gracias por el esfuerzo. Bueno, espero que os habéis dado cuenta que yo no me llamo Maite, no soy Maite, espero que sea patente. Maite es la persona que tendría que estar sentada aquí, la encargada también un poco de transmitiros la parte del trabajo que hacemos en ANAME en el ámbito de las prisiones, pero el mundo que nos ha tocado vivir hace que hoy Maite no pueda estar aquí, está enferma, está con COVID en casa y además ha intentado conectarse hasta última hora por streaming, pero no está en condiciones y me ha mandado que, como somos de la misma entidad, somos compañeros, lea un documento que ha escrito, que ha hecho y que se refiere a esa labor, digamos, de la parte de la ejecución penal que nosotros conocemos del año pasado en el ámbito de las prisiones. Desgraciadamente, yo no estoy dentro de la entidad, yo no trabajo en este apartado, estoy en otros, y por tanto, si hay alguna pregunta posterior, tendréis que perdonarme si a lo mejor no consigo daros una respuesta acertada. Paso a leeros el documento que, repito, ha hecho Maite y las compañeras de la parte de penitenciario de ANAME. Desde ANAME venimos a presentar nuestra experiencia en los talleres de diálogos restaurativos en medio abierto, pero antes no quisiéramos pasar por alto nuestros orígenes y nuestra experiencia en justicia restaurativa. Nos gustaría presentarnos con un equipo de profesionales de la facilitación que venimos de diferentes disciplinas, apasionados y apasionadas de la práctica restaurativa. Que hace ya 15 años iniciamos una experiencia piloto de mediación penal intrajudicial cuando firmamos el primer protocolo de justicia restaurativa en Navarra con Fiscalía y Juzgados. En este sentido, Navarra, en 2006, fue pionera acogiendo esta experiencia piloto en el juzgado de instrucción número 3 de Pamplona, que se amplió posteriormente a otros juzgados de Pamplona y Navarra. La justicia restaurativa ha tenido, por tanto, un desarrollo muy destacado a lo largo de estos años en Navarra, partiendo de esta experiencia piloto y convirtiéndose en 2018 en un servicio público en el que ANAME ha continuado trabajando cada año con un mayor número de casos. Durante el año 2021, una derivación de 514 procedimientos. La clave de nuestro trabajo se ha centrado en la realización de procesos que nos han permitido acompañar a personas víctimas, ofensoras y comunidades en la creación de nuevas narrativas con la finalidad de tejer historias libres de violencia. Nos hemos centrado en la humanización del proceso y devolviendo a las personas una parte significativa de su protagonismo, un lugar donde poder compartir su historia del conflicto, dando espacio a las emociones más significativas que surgen en él, pero sobre todo desde la confianza en la capacidad de las partes para su responsabilización en el conflicto y la búsqueda de soluciones creativas para una adecuada reparación. Desde este concepto de responsabilización y reparación del daño es de donde partimos en la realización de los talleres de diálogos restaurativos en medio abierto. Es en el 2020 cuando comenzamos a intervenir a través de un proyecto realizado por la Federación de Justicia Restaurativa, donde ANAME como entidad fundadora participó en el diseño. Entre el año 2020 y 2021 hemos realizado 4 talleres dirigidos a personas condenadas a cumplir trabajos en beneficio de la comunidad. 3 de estos talleres han sido realizados en Navarra y 1 en La Rioja. En ellos han participado personas que han cometido un delito y con las que se ha podido reflexionar sobre la infracción cometida, las causas que le han llevado a cometer el delito y el impacto de su conducta delictiva, con el fin de asumir responsabilidad e iniciar un proceso de reparación del daño. En el último taller en Navarra se introdujo además la participación de representantes de la comunidad, siendo un éxito y una experiencia muy enriquecedora. En los talleres hubo pluralidad delictiva, seguridad vial, lesiones, hurto, quebrantamientos, impago de pensiones, alcoholemia, tráfico de drogas, daños, etc. En líneas generales, la propuesta de diálogos restaurativos comprende una serie de encuentros que se llevan a cabo desde el paradigma restaurativo por el cual el conflicto es entendido como una oportunidad para el cambio y la reparación del daño a las víctimas implicadas. Un espacio para hacer un camino personal que les permita reflexionar sobre la infracción cometida desde lugares distintos a los que tal vez lo habían hecho anteriormente. Por la situación de pandemia se adaptó el taller a sesiones en grupo presenciales y sesiones telemáticas individuales, fomentando en estas que las personas participantes expresen sentimientos, deseos y opiniones en un espacio más íntimo que facilitara el trabajo previo a compartirlo en el grupo, si es que era necesario y así lo deseaban.
En estos espacios ha sido importante crear un clima de confianza en el que se consigue un fuerte vínculo grupal, un espacio seguro donde los principios de igualdad, confidencialidad, respeto y capacidad de empoderamiento de todas las personas estén presentes en todo momento por medio de la herramienta del círculo. Nos satisface leer en las evaluaciones que a la pregunta ¿qué es lo que más te ha gustado? Algunas personas responden el respeto que se ha mantenido en todo momento por parte de todo el mundo o la confianza que nos han brindado las facilitadoras. Volviendo al desarrollo de las sesiones, es importante destacar la increíble transformación que viven las personas participantes en cuanto a la visión que tienen de la infracción cometida. En las primeras sesiones, algunas participantes justifican la infracción, la minimizan o no la reconocen como parte de su conducta. Algunas participantes ni siquiera concebían construir una respuesta reparadora, ya que no entendían qué daño podía haber causado o incluso algunas personas se veían ellas mismas víctimas. Sin embargo, en las últimas sesiones se produce una evolución en la que sí hay responsabilización, haciendo una valoración negativa de su propia participación en el conflicto. Como segunda fase, son capaces de visualizar y construir un mapa de daños y de diferentes víctimas directas e indirectas de la infracción, incluidas ellas mismas. Y, finalmente, exponiendo la necesidad y la motivación de construir la reparación que les hubiese gustado llevar a cabo si ellas hubieran tenido la oportunidad, ofreciendo una explicación de su conducta, pidiendo disculpas, compartiendo su historia vital, dándose a conocer más allá del acto delictivo, etc. Algunas personas, incluso después del taller, tras haber empatizado con el daño sufrido por las víctimas, se plantean cómo hacerles llegar su reparación, en la que hace visible esa responsabilidad del daño causado y la necesidad de repararlo. Algunas personas incluso han ampliado esta respuesta a otros delitos que se habían cometido anteriormente en las que había otras víctimas diferentes. En nuestra experiencia, las respuestas reparadoras han sido dirigidas mayoritariamente a las víctimas directas, pero también a víctimas imaginarias, a familiares de las personas infractoras, a sí mismas y a la propia comunidad. Las más utilizadas han sido las reparaciones epistolares, la creación de escenas donde se dé un encuentro con la víctima afectada directamente, o charlas preventivas o informativas a la comunidad o a voluntariado. En cuanto a la comunidad, queremos relatar que bajo la propuesta de la Dirección del Servicio de Justicia Restaurativa y Ejecución Penal fue posible su participación en el último taller que finalizamos en el mes de diciembre. Como colofón final, en la última sesión participaron 5 agentes de la comunidad a posteriori de que cada participante presentara su proyecto restaurativo. El objetivo fue presentar a las participantes la idea de una comunidad reintegrativa por medio de un círculo de diálogo compartido con miembros de esa misma comunidad. Una comunidad donde hay interdependencia, es decir, donde somos conscientes de que nos necesitamos las unas a las otras para poder existir. Y donde hay comunitarismo, es decir, reconocemos que todas las personas somos importantes en esa propia comunidad. Cuando hay poca interdependencia y poco comunitarismo, las personas que cometen un delito se les etiqueta y se les rechaza. Se les requiere apartar de la comunidad y en esas personas se produce una estigmatización. Al no existir conexión con esa comunidad, se alejan de la misma y siguen delinquiendo. Sin embargo, cuando hay interdependencia y comunitarismo y las personas cometen delitos, la comunidad ofrece nuevas oportunidades y nuevos espacios de reintegración. Por lo tanto, las personas infractoras se sienten totalmente conectadas con dicha comunidad, están motivadas para el cambio, para restaurar el daño cometido y para reintegrarse en la sociedad como un miembro útil y respetado de la misma. Las personas que cometen delitos son parte de la comunidad y son las que evidencian, representan los conflictos de la misma. Siendo muy cuidadosas con esta última sesión, donde se generó un clima cálido de confianza, pudimos disfrutar de una experiencia basada en total respeto y enriquecedora para todos los que pudimos estar presentes. A modo de conclusión, se produce una cohesión y una confianza entre las participantes desde el inicio. No existe esta estigmatización, no existe juzgamiento, existe libertad para expresarse. Hay un cambio en la mirada del delito de las personas que tienen fuerte beneficio para ellas, esa nueva visión del delito. Espacio privado grupal, pero también un espacio privado individual. Trabajo individual que permite que nos adaptemos a las personas y a sus circunstancias, reflexión sobre sus historias de vida y sobre su conflicto, facilitando la visión empática hacia las víctimas, experiencia totalmente enriquecedora para todas las participantes, también para nosotras. Todos los talleres han sido un éxito y con valoraciones muy positivas desde las personas participantes, descubrimiento y conocimiento para las participantes de la justicia restaurativa.
Finalizar haciendo referencia y un reconocimiento a todas las personas que han participado en estos talleres, agradeciendo su generosidad por compartir con nosotras sus historias. Agradecer a Amador Ruiz, jefe del Servicio de Penas y Medidas Alternativas de Navarra, que ha prestado todo su apoyo y energía para que este proyecto saliera adelante, al igual que a Jorge Ollero, director del Servicio de Justicia Restaurativa y Ejecución Penal de Navarra, por seguir apoyándonos. Y despedirme con un sorionac a todas mis compañeras y compañeros por estos 15 años de experiencia llenas de aprendizaje y enriquecimiento personal y, por supuesto, por todo el trabajo y esfuerzo realizado contribuyendo a construir una sociedad basada en la cultura de la paz. Esto es lo que fue. Gracias, Manolo. Yo voy a repetir algunas de las conclusiones que has comentado tú en el programa que habéis desarrollado de Medio Abierto. Como me ha presentado Elena, yo soy miembro de Mediación Navarra y también formo parte de la organización de esta Semana Europea de la Mediación, pero mi participación en esta mesa de experiencias se produce porque soy miembro del equipo técnico que ha desarrollado el programa piloto de diálogos restaurativos penitenciarios en la prisión de Pamplona, que es el que ahora pues, me gustaría un poco explicar, ¿verdad? Un poco en qué ha consistido y cuál ha sido el histórico de este programa. Deciros que es un programa piloto impulsado por Gobierno de Navarra y que cuenta con el apoyo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ¿vale? En el marco de las experiencias que se están poniendo en marcha en otros centros penitenciarios en España, ¿vale? Eso es lo primero. Este programa se inició en el año 2020 y se inició, como ha comentado Karma también en el programa que ellos iniciaron, conociendo o preguntándonos si realmente el programa se podía desarrollar en el marco de la legislación existente. Para eso, junto con la Fundación Enlace, con Jorge Ollero, que en aquel momento estaba allí, se desarrolló pues, un análisis, ¿no? De un estudio de todo el marco legislativo a nivel pues, tanto internacional como europeo y regional para identificar si realmente se podía realizar este programa y estaba dentro de la legislación. Bueno, analizado que sí, que la legislación nos permitía desarrollar perfectamente este programa de diálogos restaurativos penitenciarios. Lo que sí que se vio es que la normativa no marcaba cómo se debían de hacer estos diálogos restaurativos, por tanto no nos decía cómo lo teníamos que hacer y tuvimos que desarrollar, ¿no? Pues un modelo teórico sobre el que sustentar el programa, ¿no? Un marco teórico que sustentará el programa que se quería desarrollar aquí en la prisión de Pamplona. Simplemente a efectos un poco divulgativos, que sepáis que los programas restaurativos en el ámbito penitenciario pueden clasificarse en 4 tipos, ¿no? Principales. Los programas que fomentan la empatía con las víctimas y la asunción de la responsabilidad. Aquellos otros programas que fomentan la reparación de las víctimas, ¿verdad? Otros programas de reparación comunitaria y programas de resolución restaurativa de conflictos internos, ¿vale? Desde el inicio del programa de diálogos restaurativos penitenciarios en la prisión de Pamplona se concibió como un programa de reparación comunitaria, ¿vale? Basado en un modelo transformativo de la justicia restaurativa. Un modelo que parte de considerar el delito como una cuestión social, ¿vale? Por tanto, mediante la realización de procesos restaurativos más amplios, lo que se quiere es que se participe no solo la víctima y el victimario, sino también que se integre a agentes comunitarios, ¿no? Y que puedan tener relación directa con los hechos acometidos o no, o con sus consecuencias, y implicar a la sociedad en su conjunto en la transformación de los conflictos, ¿vale? Por tanto, este modelo se concibe como un espacio para la participación y comunicación e involucrar tanto a víctimas, victimarios, como a la comunidad. Este es un punto de partida muy importante y además diferencial en el programa de diálogos restaurativos que se ha desarrollado en la prisión de Pamplona, ¿vale? Tomando como base este modelo transformativo, ¿no? que nos marcaba también el marco teórico, se definió ya un modelo de intervención para implantar el programa de diálogos restaurativos en la prisión de Pamplona, como digo, no solo dirigido a reparar, ¿no? Personalmente a las víctimas o a los victimarios, sino también a fomentar esas transformaciones sociales necesarias para que sea menos probable que se vuelvan a producir estos mismos daños, ¿no? Que se vuelva a reincidir, con ese punto también de visión en la reinserción de las personas y en la no reincidencia en los mismos delitos, ¿vale? El marco teórico del programa estableció 3 objetivos principales, ¿vale? En primer lugar, satisfacer la necesidad de la víctima, eso como punto de partida en el centro del programa, ¿no? Proporcionando no solo su reparación moral o económica, sino evitando ese riesgo de la doble victimización o victimización secundaria. Después, fomentar la responsabilidad personal y social de la persona infractora, ¿vale? Atendiendo también
a las carencias sociales que pudiera haber tenido en el momento que acometió los delitos que le llevaron a prisión. Y, en tercer lugar, y como tercer objetivo, promover, ¿no?, una cultura de la paz y restaurar a la comunidad afectada por el delito, ¿vale? ¿Cómo concebimos las derivaciones, ¿no? También como pregunta que comentabas, Karma. Bueno, pues en principio, de manera teórica, identificamos como 3 posibles fuentes de derivación de asuntos a este programa de diálogos restaurativos penitenciarios. En primer lugar, desde las propias víctimas, ¿no?, por sí mismas o a través del servicio Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. En segundo lugar, los victimarios, ¿no?, también por sí mismos o a propuesta de los equipos técnicos de los centros penitenciarios. Y, en tercer lugar, podía ser fuente de derivación también la propia comunidad a través de representantes de entidades sociales o vecinales, ¿vale? Hasta aquí el año 2020, con nuestro esfuerzo por definir, ¿no?, este marco teórico y un protocolo de actuación que empezamos a implantar en el año 2021. Y que luego veréis, porque además se ha visto muy el devenir del programa, se ha visto muy de la mano del devenir de la pandemia, porque bueno, pues nos ha dificultado un poco el desarrollo lineal o adecuado de este programa. Pero bueno, nosotras iniciamos con toda la ilusión, ¿no?, este programa de implantación al inicio del año 2021 y ha tenido 4 fases este programa en la implantación. La primera fase, y muy importante en un programa piloto, sobre todo como este, es la fase de información, ¿vale? Hemos desarrollado una labor muy importante en información y sensibilización con este programa en muy diferentes ámbitos, ¿eh? En primer lugar, bueno, pues convenciendo del programa a instituciones penitenciarias, ¿no?, y de las ventajas que podía tener, ¿no?, para los internos e internas de la prisión de Pamplona. En segundo lugar, también informando del programa a la oficina al Servicio de Atención a la Víctima, de la cual es responsabiliza Azkun, para que también, bueno, pues conociesen, ¿no?, el programa de primera mano y identificasen cuál era la labor que ellos tenían que desarrollar dentro del programa, cómo podían contribuir, ¿no?, tanto en la identificación de víctimas directas como indirectas o incluso en la identificación de personas víctimas que quisieran participar en el programa de manera, ¿no?, pues, con iniciativa propia, ¿vale? Esto fue una primera labor que realizamos de aquellos agentes que tenían que participar y colaborar con nosotras en el correcto desarrollo del programa, ¿vale? Informadas sobre el programa, sus objetivos y esa necesidad de colaboración, lo que procedimos fue a realizar una labor de sensibilización, divulgación, que es muy importante, y de captación también, de aquellos victimarios y victimarias que quisieran o estuvieran interesados en participar en este programa, ¿no? El objetivo que teníamos marcado dentro del programa era que se participara 10 participantes, ¿no?, hombres y mujeres, que fuera mixto en cuanto al género y que se encontraran en cualquier grado de clasificación, incluyendo el de libertad condicional, ¿vale? Marcamos una serie de criterios de selección para la participación de internos e internas en el programa, entre otros, bueno, pues personas que tuviesen autonomía de la voluntad. ¿Esto qué quiero decir? Bueno, pues que no se encontrase esa autonomía de la voluntad mermada por una problemática activa de consumo de drogas o de salud mental descompensada. También, si pudiese ser, ¿no?, esto era, bueno, un requisito no obligatorio, pero bueno, era un requisito que había que tener en cuenta, que participaran internos e internas que de alguna manera hubiesen hecho un proceso de reconocimiento de los hechos sucedidos, ¿no? Y si pudiese ser también que esos hechos se cometiesen contra una persona física determinada, ¿no?, que nos podía facilitar, pues, la identificación de esa víctima directa. No podían ser seleccionados en el programa aquellos internos e internas que hubiesen cometido delitos de violencia de género, que como hemos visto a lo largo de la mañana quedan fuera, delitos cometidos en el seno de una organización criminal y delitos contra la libertad sexual, ¿vale? Además de estos criterios de selección, determinamos una serie de factores, ¿no?, que permitían también, sobre todo a instituciones penitenciarias, seleccionar a aquellos internos e internas que estuvieran interesados y que fueran más idóneos para esta primera fase piloto del programa, ¿vale? Entre estos factores, bueno, pues si existía una relación previa entre el infractor, ¿no?, victimario y la víctima, si había una predisposición del interno o interna a pedir disculpas o a reparar ese daño causado, y la constatación, ¿no?, de ese proceso de cambio personal que hubiese producido el victimario en su estancia en prisión, ¿vale? Bueno, pues informados tanto instituciones, como hemos dicho, penitenciarias como Oficina de Atención a la Víctima, lo que hicimos fue unos talleres de sensibilización para realizar esa divulgación y captación entre la población penitenciaria de la prisión de Pamplona. Realizamos 3 talleres de sensibilización, uno en el módulo de mujeres y 2 en el módulo de hombres.
Y el objetivo de estos talleres era, en primer lugar, presentarnos nosotras como equipo técnico de forma que nos legitimaran, ¿vale? Que bueno, nos vieran como personas que realmente podíamos facilitar un proceso en el que ellos pudieran participar y realizar ese tránsito de reconocimiento, responsabilización y quizás también reparación, ¿no?, de lo que había sucedido. También realizamos como objetivo pues, informar y dar a conocer el programa, ¿no? Y también que es la justicia restaurativa, muy importante, porque en esa labor de divulgación, dentro de los participantes en los talleres, identificamos el gran desconocimiento que tenían entre ellos sobre qué era la justicia restaurativa. Habían oído hablar de algo, pero no entendían exactamente en qué consistía, ¿vale? Y bueno, y por último, por supuesto, en qué consistía el programa, cómo íbamos a trabajar y intentar hacer una labor lo más motivadora posible para captar, ¿no?, el interés de los victimarios y victimarias en participar en el programa, ¿no? Para eso utilizamos una metodología muy dinámica, que es la metodología Lego Serious Play, que no sé si la conocéis, que es una metodología lúdica que permite la participación, la comunicación y la integración e interactuación de las personas del taller, o sea que fue un taller muy, muy activo. En el que mediante a través de piezas Lego van realizando diferentes construcciones que nos permiten introducir conceptos, ¿no?, como el concepto de justicia restaurativa o también el concepto del programa en sí mismo, ¿no?, y de lo que se buscaba en el programa. En estos talleres participaron en total 36 internos e internas, ¿vale?, y de los cuales finalmente se recibieron, por la Junta de Tratamiento de Instituciones Penitenciarias, recibieron 22 solicitudes para participar en el programa, ¿vale? De esas 22 solicitudes se pasó, bueno, pues una evaluación y valoración por parte de los técnicos de la Junta de Tratamiento y seleccionaron 8 participantes para el programa de piloto, 2 mujeres y 6 hombres. Y os voy a decir un poco qué tipo de delitos se seleccionaron, porque es un programa absolutamente heterogéneo, ¿no? Porque han participado 2 victimarios por delitos cometidos contra la salud pública, una persona que cometió un delito contra la seguridad vial, otra persona que cometió un delito de robo con fuerza y hurto, una persona que cometió un delito de falsificación de tarjetas de crédito y estafa continuada, otra por delito continuado contra la salud pública y robos consecutivos, otra persona por delito de asesinato, coacción, incendio y simulación de delito, otra persona por quebrantamiento de la condena y atentado contra la autoridad y otra persona que ha participado con un delito de lesiones. Una gran variedad de delitos y penas asociadas a los mismos y también de personas que los han cometido, ¿no? Realizada esta fase de sensibilización e información más genérica, lo que comenzamos en verano, al inicio de verano de 2021, porque tuvimos varios cierres de la prisión de Pamplona entre enero y junio, en junio comenzamos ya lo que es el trabajo individual con aquellas personas que habían sido seleccionadas por instituciones penitenciarias, ¿vale? Hemos realizado una media de 3 entrevistas con cada uno de los victimarios y victimarias que están participando en el programa para trabajar con ellos ese proceso de reconocimiento de los hechos y responsabilización, reflexionando sobre todo en los daños que podían haber producido sus hechos, ¿no?, los actos que habían acometido, pero no solo los daños a nivel económico, ¿no?, o materiales, sino sobre todo aquellos daños más relacionados con emocionales, ¿no?, y otro tipo de daños, intentando generar en ellos una empatía, ¿no?, con las víctimas en los que habían sido directos de su delito, ¿no?, y también reflexionando con ellos en la manera de cómo podían ser reparados esos daños, ¿no? Tengo que deciros que no ha sido un trabajo sencillo porque, como os he dicho, hay una heterogeneidad muy grande, tanto de delitos, de penas, como de personas que han participado en el programa, ¿no?, y de puntos de partida. Entonces, bueno, ha habido personas que han tenido, bueno, pues un proceso de reconocimiento y responsabilización espectacular y realmente estamos continuando trabajando con ellos, pero otras personas no hemos podido hacer ese mismo recorrido en el proceso de reconocimiento y reparación y hemos tenido que finalizar el proceso de trabajo con ellos, ¿vale? Sobre todo ha habido la mayor dificultad, la hemos encontrado con algunos en el reconocimiento, pero sobre todo en la responsabilización, no tanto a nivel de yo, o sea, de sí me responsabilizo de los hechos que he cometido y efectivamente estoy aquí porque los he cometido y ya estoy pagando una pena, ellos se consideran víctimas a veces de los propios hechos, ¿no? Sino tanto para que sean capaces de ver el daño
el daño que sus hechos han causado más allá de una pena, ¿no?, impuesta por una sentencia. Y ahí hemos tenido esas dificultades y en tanto en cuanto no se produzca ese proceso de responsabilización de daño y haya una voluntad, ¿no?, de reparar ese daño, no podemos continuar con ellos trabajando en concreto en este programa de diálogos restaurativos penitenciarios. Por tanto, actualmente seguimos trabajando con 5 participantes, victimarios y victimarias, y ya hemos realizado la tercera de las fases del programa, que es el diseño de la intervención restauradora, ¿vale? Y vamos a realizar círculos de apoyo en los que se va a participar principalmente con las familias de esos victimarios y victimarias, con el objetivo de reforzar el compromiso que tienen de no volver a cometer los hechos que les han llevado a prisión, ¿vale? Han hecho esos reconocimientos, esa responsabilización y ese deseo de no volver a prisión por lo mismo que les ha llevado allí. Y quieren, de alguna manera, con estos círculos de apoyo y con su entorno familiar al que consideran víctimas indirectas de sus hechos, recibir, bueno, pues ese refuerzo que les pueda permitir en el futuro no reincidir, ¿vale? También vamos a realizar círculos de reparación. En uno de ellos vamos a realizar un círculo de reparación con víctima directa y en los otros con víctimas indirectas y también con miembros de la comunidad, con actores diferentes de la comunidad que van a participar en estos círculos de reparación. Como veis, prácticas restaurativas, no hablamos aquí de mediación ni alcanzar un acuerdo, sino de encuentros, ¿no?, que permitan esa restauración en sentido amplio que hablaba Raúl Calvo en su presentación. Como decía, bueno, ya hemos realizado las primeras de las reuniones con las víctimas, con la víctima directa, ¿no?, y los contactos con la comunidad, y esperamos en los próximos meses poder realizar los círculos, porque ahora mismo, nuevamente, la prisión de Pamplona está cerrada, ahora por brote de COVID, en este caso no para evitar que entrara el COVID, sino porque hay un brote. Por tanto, han quedado suspendidos todos los permisos y todos los encuentros y círculos los estamos realizando fuera de lo que es el marco de la institución penitenciaria para, de alguna manera, desvincular, ¿no? También el espacio es importante en estos procesos y nos parece que hay que cuidarlo y, por tanto, pues tenemos que esperar a que tengan permisos y puedan estar fuera. Como decía, el devenir de la pandemia pues ha sido un indicativo de cómo se ha desarrollado el programa a lo largo de estos 2 años, ¿no? Nos ha marcado muchísimo y nos ha permitido, de alguna manera, que a fecha de hoy tengamos unos resultados concretos, como los que ha comentado Manolo, más concretos, ¿no?, sobre el programa. Estamos todavía cerrándolo y en los próximos meses confiamos en que podamos realizar esos círculos, ¿no?, y tengamos esas experiencias tan positivas, que seguramente las vayamos a tener. Lo que sí que ha sido muy bueno este programa es que hemos trabajado, como hemos dicho, con una serie de delitos muy heterogéneos y de personas muy heterogéneas, lo que nos ha permitido en este programa piloto, partimos de un marco teórico, ¿no?, y ahora lo tenemos que implantar y ver si eso que hemos definido realmente lo podemos hacer o no, ir perfilando o mejorando lo que es el programa para futuras ediciones, ¿no? Yo creo que podemos hacer ahí un enfoque muchísimo mejor de qué tipología de delitos se pueden participar y entre ellos, pues bueno, nosotras desde nuestra experiencia creemos que tenemos que abrir el campo a todo lo que son, pues, agresiones sexuales y agresiones en el entorno doméstico, ¿no?, que también se producen, pues, y deberían de participar. Por otro lado, también comentar que como conclusión hemos identificado que nos hemos enfocado a definir o identificar las derivaciones solo en el ámbito penitenciario. Quiero decir, todos los procesos que hemos iniciado han partido de victimarios y victimarias que han solicitado la participación en el proceso. Por tanto, aquella teoría que teníamos de que también fuesen las víctimas o la comunidad los que propusiesen procesos de diálogos restaurativos se nos ha quedado, bueno, pues al margen, ¿no?, también quizás por la pandemia, pero también creemos y hemos hecho esta reflexión porque no hay una suficiente difusión del programa entre las víctimas y entre la sociedad, de lo cual agradecemos la organización de estos eventos, estas jornadas, para que la sociedad en su conjunto conozca que existen estos métodos, estos mecanismos y que pueden ser utilizados por ellos y solicitados, ¿vale? Es muy importante esta parte y creo que en próximas ediciones se debería dedicar también un apartado específico a esa sensibilización y divulgación, ¿no?, entre víctimas y la sociedad. Destacar, por último, pues la colaboración que hemos tenido en todo el programa, pues tanto de instituciones penitenciarias como de la Oficina de Atención a la Víctima, como desde Justicia Restaurativa, ¿no?, que lidera Jorge Ollero, que ha sido un gran apoyo para todo lo que es la implantación, ¿no?, y ir, bueno, pues afinando un poquito un programa piloto y teórico en la realidad.
Y nada, daros a todos las gracias por escucharme y eskerrik asko. Muchísimas gracias, Rogelio, Manolo, Amaya. No sé si hay alguna pregunta, alguna intervención. ¿Sí? Buenas, bueno, yo quería aprovechar ante estas tres entidades de diferente ámbito y de diversa experiencia para hacer una pregunta respecto a la dimensión comunitaria. De alguna manera u otra, en los tres casos habéis hablado de la importancia de que estén estos procesos restaurativos, ya sea, como ha dicho Manolo, desde esa parte reintegrativa, ¿no?, que tiene que tener la sociedad para volver a dar su lugar a victimarios. Pero principalmente habéis incidido mucho en esa presencia en estos espacios, pero quizá no demasiado en la parte preventiva. Hay experiencias por otras asociaciones, ETLs ahora están formando a chicos y chicas en cuanto a mediación comunitaria desde un punto de vista intercultural. Luego, bueno, hubo cambios en la administración respecto al área de Pamplona con los ceses de los servicios de acción preventiva comunitaria, estableciendo otro servicio público que todavía no ha contado con esa evaluación de si realmente hay unos indicadores de impacto de mejora en cuanto a ese cambio de servicio. Entonces, me gustaría hacer un poco esta pregunta para ver qué opciones desde lo preventivo tiene cada una de las tres experiencias. Bueno, desde lo preventivo tendríamos que sentarnos tú y yo y ver qué entendemos, ¿no?, por preventivo primero, ¿no? Pero las experiencias que hemos contado nosotros no pueden entrar a lo preventivo porque están en la fase de ejecución penal. Es decir, ya ha intervenido el sistema, hay una condena, estamos hablando de cumplimiento de pena, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pero cogiendo tu pregunta, bueno, yo quiero creer más en el futuro de lo que es la mediación comunitaria en Navarra que lo que ha habido hasta ahora, porque la sensación que tengo yo que, por ejemplo, he trabajado en mi barrio, que es el casco antiguo, en formación de equipos que intervengan en el ámbito comunitario. Se me pidió, como miembro del barrio, que lo hiciera. Tengo la sensación de que el esfuerzo es de la sociedad civil, de alguna manera, del vecino, ¿vale? Y que no ha habido una implicación, por lo menos en mi ciudad, o hablando de comunitario, creo que el primer foco tiene que enfocarse hacia la ciudad, que es, digamos, la intervención directa de manera preventiva en el ámbito comunitario tiene que ser desde lo municipal. Y no ha habido ese, para mí, no ha habido esa intervención todavía. Todas las experiencias que yo conozco en Pamplona de mediación comunitaria tienen un impulso que o viene de colectivos o instituciones ajenas a lo municipal, o digamos, del vecino, del esfuerzo propio, ¿no? Y ahí, bueno, la experiencia que yo puedo traer aquí de hace ya bastante tiempo es en el ámbito educativo también, intento una formación en lo que entonces era un programa de ayuda entre iguales, de facilitación entre iguales en los colegios, donde los propios se diera herramientas a los chavales para que pudieran ellos intervenir de otra manera en los conflictos que había en el propio centro educativo. Y también yo el recuerdo que tengo es un esfuerzo muy grande por parte de los que estuvimos en aquello, porque no había un respaldo y era la PIMA la que tiraba de aquello. ¿Me explico? Entonces, a mí quiero creer que el futuro al que vamos es mucho mejor, pero desde luego el trabajo que hay que hacer es fundamental en el ámbito comunitario preventivo y hay que hacerlo ya, porque es que estamos avanzando mucho, para mí, en el ámbito, digamos, de la mediación intrajudicial. O sea,
Como os he dicho aquí, está, digamos, Navarra en primera línea dentro de lo que es el Estado y, sin embargo, no llegamos a nuestros ciudadanos, ¿no? A nuestros iguales, que cuando estamos en la calle, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que hacer ahora y que espero que el futuro incluya también un cambio de mentalidad en el ámbito municipal, por lo menos en mi ciudad. Nuestra experiencia un poquito, vamos, yo te puedo decir un poco la misma línea del compañero. En el Ayuntamiento de Estella ahora se quiere firmar un convenio, parece que va a firmar de lo que puede ser mediación comunitaria, pero muy centrado en aspectos, pues por ejemplo, de desahucios, pero a nosotros nos gustaría que fuese más amplio porque el espectro de problemática que se produce en la comunidad es mucho más amplio. Es con jóvenes, es con vecinos, comunidades de propietarios. Bueno, pero es un primer paso, Pero también debo decir que nos ha costado bastante tiempo, que llevamos ya varios años intentando sacar adelante esto. Hemos tenido también alguna petición de pues algunos colegios, de algún instituto, para hacer alguna actividad pues pedagógica sobre esto, ¿no? Pero claro, si para eso hace falta también tiempo y detrás lo que comentaba, si no hay un respaldo o del ayuntamiento o de, no sé, cierta financiación por parte de alguien, pues es difícil preparar unos programas que claro, lo tienes que hacer de alguna forma totalmente desinteresada y no nos da la vida, la verdad. Es así. Yo creo, sinceramente, que, como ha dicho Manolo, bueno, en nuestros programas en concreto el aspecto preventivo pues, es más complicado desde el punto de vista de que estamos en ejecución penal. Sí que podemos trabajar, y de hecho se integra a la comunidad con el objetivo de favorecer, ¿no?, la evitación de que se vuelvan a cometer los hechos desde el punto de vista preventivo. Más allá de esto, creo que en todo el día de hoy estamos hablando todo el mundo de un cambio de paradigma, ¿no?, de un cambio de visión, de la justicia restaurativa como un modelo de relaciones sociales, ¿no?, de la comunidad. Y creo que esto es parte de todos, o sea, es responsabilidad de todos. Yo creo que no podemos pretender, ¿no?, que las instituciones sean las únicas que fomenten este tipo de prácticas, sino que todos tenemos que estar concienciados, sensibilizados y bueno, ahora vamos a tener el ejemplo de Maisabel, una persona, ¿no?, que en sí misma ha tenido esta experiencia y bueno, y que está siendo tan ejemplificativa para toda la sociedad. Y creo que todos y todas formamos parte de ese ecosistema del que ha hablado Jorge Ollero, más allá de una ley que nos pueda interactuar e interrelacionar y establecer el marco. Todos y todas tenemos parte de responsabilidad y tenemos que ser protagonistas también de este cambio. Solo quería decir eso. Bien, pues muchas gracias y cogiendo este guante de responsabilidad que nos lanza Amaya, continuamos con la jornada.